Bueno, tema económico, vamos a abordar y a desarrollar con José Ignacio Guarino, analista económico, analista de entorno, y hay, José Ignacio, muchos temas, digamos, para desarrollar. Lo que pasa es que el tiempo no nos permite, pero hay algunas cosas que están allí de por medio, porque hay pronósticos buenos, pronósticos que dicen que la situación en este año 2024 va a mejorar, pero si te vas a los antecedentes del año que recién finalizó, te encuentras que las cosas no eran como los pronósticos definitivamente planteaban. Tú, en lo particular, ¿cómo estás viendo la situación? Porque hay un gran marco de incertidumbre, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Carlos. Siempre un placer ser entrevistado por ti. Mira, yo creo que estamos en entornos VUCA o BANI, y BANI se acuñó después del coronavirus, que es necesidad, ansiedad, fragilidad e incertidumbre. Sí. No solo en Venezuela, en el mundo estamos viendo la volatilidad del mercado petrolero, el mercado de los commodities, el mercado del oro. Estamos viendo lo que está pasando incluso en los mercados de valores, cuando Nvidia, los generadores de chip para la inteligencia artificial, creció de una manera importante y es la tercera empresa más valiosa del mundo cuando estamos conversando. Sí, por encima de Microsoft y Apple y todo eso. Bueno, son entonces, sorpresas que nadie se las... Estamos viendo una espiral de cambio demasiado rápido. La velocidad a la que estábamos acostumbrados ya nos sobrepasó. Y eso está pasando en Venezuela. Y hace unos minutos dijiste algo clave. Las proyecciones económicas. Y resulta que ahora los economistas están estudiando la economía conductual, que tiene que ver mucho con las expectativas. Entonces, nosotros no nos podemos quedar única y exclusivamente en un modelo econométrico. Tenemos que ver qué pasa. Ah, sí, llegó Chevron y los dólares que están entrando al sistema le dan un poquito de alivio al flujo de caja del Ejecutivo Nacional, pero eso no lo es todo. Cuando escuchamos a las cabezas de los gremios decir que el comercio decreció casi un 4.5% en el 2023, oye, lo que tú, yo, los camarógrafos, los técnicos, los anclas del noticiero estamos viviendo es lo que está pasando, no es una ilusión, no es una percepción, hay una contracción. Y lo podemos ver, yo lo vengo diciendo del 2020, sí, ¿cuántos restaurantes abrieron? ¿Cuántas tiendas? Pero ¿cuántas fábricas? Cero. Entonces, la ecuación del Producto Interno Bruto, el crecimiento, la salud económica de un país, no se puede basar únicamente en el consumo. Sí, pero fíjate, eso que mencionas es bien interesante, porque si establecemos un contraste, cuando vemos la revisión que fue reciente, cuando Conindustria presenta sus números de lo que fue el desenvolvimiento del año 2023, nos encontramos con una caída del 4.3%, a pesar de que en el último trimestre aumentó un 9%. El sector comercio y servicios, que se promovía en perspectiva como uno de los mejores, también pues declinó. Y al final de cuentas, eso que tú citabas, los restaurantes. Bueno, cuando hemos hablado aquí con el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, ya hay de esos nuevos, casi un 60 o 70% en cierre técnico. O sea, vivimos una ilusión, lo que se llama una burbuja simplemente. Exacto. Mira, no hay nada más complicado que un negocio de restauración o un negocio de retail de alimentos por los temas de las mermas. Claro. Las mermas naturales, e incluso cuando te vas un poco más en detalle, un CFO, por ejemplo, un financiero, las mermas ocultas, que generalmente es el 30% del 100 de lo que tú tienes como merma, no se sabe y nunca sabrás de dónde viene. Entonces, la naturaleza de los negocios per se, y hoy día en Venezuela, lo que te llevan es cada vez a ser más eficiente, más eficaz y más flexible. Y te interrumpo un momentito, Sí, claro. La explosión también de todo esto no se midió desde el punto de vista del mercado, con un poder adquisitivo tan bajo, un poder adquisitivo tan frágil, tan débil. ¿Cómo puedes tú pensar que ese universo o esa élite con cierto poder económico iba a mantenerte tu restaurante o tu negocio, no necesariamente restaurante, por mucho tiempo? Mira, hace muchísimos años había una tienda en un centro comercial del este de Caracas y yo me preguntaba, caramba, ¿cómo se mantiene esto? Se lo pregunté a un gran amigo y profesor y me dijo, es que el 1% de esa población te mantiene ese negocio. Claro. Quizás esa máxima se aplicó para esto en la periferia de muchos de estos del este de Caracas o en lecherías, por ejemplo, en el estado de Anzoátegui. Pero el tema de fondo está en que tenemos que comprender, Carlos, que pasamos de ser una economía o tener la mentalidad de que éramos una economía rica, con un Producto Interno Bruto de más de 100.000 millones de dólares, es una economía con 40, 60.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Una economía pobre. Y eso no nos tiene que dar ningún problema o ninguna, digamos así, complejo de decirlo o vivirlo. Cuando tú tienes esas variables macroeconómicas, tú tienes que adaptar tu economía a eso. Te achicaste, lo puedes ver. Sí. ¿Cómo está el tema bancario en Venezuela? ¿Cuántos bancos hay? ¿Cuántos bancos capitalizan el negocio? ¿Y cuánto pueden prestar en medio de esta situación los bancos? Imagínate tú que se desmonte
todas esas trabas, el encaje legal y tal, la posibilidad de ese dinero que está, digamos, en el inventario de dólares lo puedas utilizar para prestar. Aún así es muy poco el aporte, ¿no? Porque poquitico, pero nuevamente la necesidad de financiamiento es infinita y la capacidad de prestar es extremadamente finita. El encaje legal, para los que no lo saben, es ese colchón. De un bolívar que le ingresa a cada banco 0,73 centavos, tiene que entregárselo al Banco Central de Venezuela. No es un capricho de la banca el no querer prestar. Pero también tenemos que desmontar las trampas mentales. ¿Dónde está el mercado de valores? Y siempre lo acuño cuando hablamos aquí. ¿Cómo está el mercado de valores en este momento? Decrecieron las operaciones a través de la Bolsa de Valores de a pesar que se Caracas. generó una gran expectativa, ¿no? Porque no podemos vivir de expectativa. Claro, y además se pensó que el mercado de valores, frente a las dificultades que tenía la banca, pudiera convertirse en un apuntalamiento y no lo fue así tampoco. Porque no le hemos llegado a las mayorías, no hemos masificado el mercado de valores. Esto es un sistema, pero si la banca ve al mercado de valores y lo sigue viendo como una competencia, nunca vamos a crecer como economía. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Ignacio, vamos a seguir conversando contigo sobre estos temas que son bien interesantes. Conversamos con José Ignacio Guarino, analista económico. Bien, seguimos conversando con José Ignacio Guarino. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Hay, pero ¿cómo crees tú que pudiera de alguna forma, o cómo pudieran confirmarse en todo caso esos augurios de algunos sectores de la economía que dicen, bueno, el 2024 pudiera ser un año de verdad mucho mejor que el 2023? Sí, se han dado ajustes a las proyecciones, cada vez son más cortos los lapsos para dar los ajustes. Efectivamente, como ya lo venimos viendo y lo comenta el presidente de la República por la data, tantos trimestres de crecimiento, etcétera. El punto está en que hay que hacer muchos ajustes para que el crecimiento sea sostenible y sustentable en el tiempo. El tema de muchos expertos en el tema tributario, por ejemplo, que se han sentado acá, tú de verdad tienes que llevar a cabo una armonización tributaria porque la carga tributaria en el estado de resultados de una empresa, en el flujo de caja, es importantísimo en Venezuela. Sí, el principio de progresividad que tiene que pagar el que más gana, eso es el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué estamos haciendo con el IVA? ¿Qué estamos haciendo incluso con el impuesto a las grandes transacciones financieras? Cuando vamos a comprar un medicamento, menos de 3, 4 dólares, y te aplican el 3% sobre eso, eso es una gran transacción financiera. El sentido de las magnitudes en Venezuela tiene que retomarse. Y Carlos, la academia debe ser tomada en cuenta. Los que estamos entre la academia y la calle, que tenemos esa mezcla que es tan importante, tenemos que ser tomados en cuenta. El Consejo Económico Productivo Venezolano, que es entre el gobierno y los empresarios, es clave. Eso existe en México y en México están presentes las empresas más grandes. ¿Por qué no pasa eso en Venezuela? O sea, y es un foro de constante discusión y debate, sin temas ideológicos políticos, temas pragmáticos. Claro. Fíjate que mencionabas la carga tributaria, ¿Sí? Pero es que, por ejemplo, se aprueba la ley de armonización, pero en diferentes sitios del país, sobre todo a nivel de municipalidades, todavía no han asimilado bien, no han entendido y quieren seguir recargando, sobredimensionan lo que es el costo tributario para las empresas. Entonces, de esa forma, tú nunca vas a poder progresar, ¿no? Y es lo que dicen los empresarios y tienen razón. El empresario no es el malo de la historia y creo que ya el Ejecutivo Nacional lo ha entendido, pero hay que terminar de bajar ese mensaje. El empresario privado da empleo, pero para poder dar empleo tengo que tener incentivos. Está pagando mejor, de paso, que el sector público. Y tienes que darle incentivos. Hablamos del mercado de valores antes del corte, pero ¿qué incentivos le estás dando tú a las empresas a que vayan al mercado de valores? Primero, no lo conocen. Segundo, cómo está el movimiento, cómo está la liquidez, todos los gastos en que tienen que incurrir para ir. Hay una gran esperanza por el nuevo presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, a quien saludamos, Horacio Bellutini, un conocedor del mercado, una mentalidad fresca. Pero esto no es solo de Horacio, esto es de todos los actores, los que están hoy y los que estuvimos en algún momento. Claro, eso es también muy clave alrededor de una palabra que se llama confianza. Si no hay confianza, entonces tú no vas a poder... Confianza y credibilidad que se construyen con políticas públicas. No podemos quedarnos nada más en el discurso. Eso es cierto. O el discurso de la Realpolitik, que es el que es de frente, y el back. Tiene que unificarse y que los procesos sean fluidos. El emprendimiento, como lo mencionábamos en el negro antes de entrar, la tasa de emprendimiento en Venezuela es espectacular. El emprendedor es aquel que tiene una idea y se convierte en empresario cuando la lleva a cabo, cuando la implementa. El problema está cuando lo tienes que registrar el emprendimiento, cuando tienes que pasar por una taquilla única, y lo que nos pasa a todos los emprendedores, cuando nos falta la platica, ¿cómo hacemos? Entonces,
esos detalles son importantes. Que por cierto, eso está llevando a la migración hacia la economía informal, una serie de emprendimientos que quisieron dar pues carácter formal a su trabajo, a su iniciativa. Sencillamente no puedes, entre los costos, entre las cargas de diverso tipo, tú terminas emigrando hacia la informalidad, por cierto, la informalidad no paga impuestos. Los fiscales, los parafiscales, el tema de cuánto transas en bolívares, cuánto transas en divisas. Yo he escuchado durante todos estos días, y es un debate ya que tiene años en Venezuela, la dolarización, la no dolarización. O sea, creo que tenemos que ponernos de acuerdo y entendiendo algo, Carlos, dentro de este entorno geoeconómico mundial, el caso venezolano es único. Hiperinflación, devaluación, sanciones, bloqueo. O sea, mira todas las variables que hemos tenido. Tú te buscas un libro de macroeconomía y toda esta receta no existe. Entonces estamos nosotros mismos tratando de resolver este acertijo. Por cierto, mencionaste las sanciones. Todo análisis sobre lo que puede ser en perspectiva el desarrollo de 2024 pasa por si se retoman o no se retoman, si son parciales si se retoman o son globales si se retoman, o que sencillamente las cosas siguen andando. Entonces, eso te vincula y te conecta con el escenario político. ¿Qué pasaría si se retoman esas sanciones? Y un tema colateral, para mencionarlo, las sanciones siguen en vigencia, solo que nos dieron unas licencias para los temas por petroleros. 6 meses que finalizan el 18 de abril. Exactamente, y además ya revirtieron las del comercio del oro. Pero además de lo que tú dices, ¿qué pasará? Estamos en un año electoral, además, que impacta la economía en cualquier parte del mundo. Y además tenemos un año electoral desde donde nos sancionaron en Estados Unidos. De eso va a depender mucho las medidas que vengan de allá para acá, porque el presidente Biden, quien espera ser reelecto, no se va a permitir, o teóricamente es así, un precio del galón de gasolina en 4 o 5 dólares como lo vimos estallando la pandemia. Entonces, hay unos temas, eso que tú dices es clave, la geopolítica, ¿qué va a pasar? Y además, ayer una decisión en la Corte de Nueva York sobre los bonos PDVSA 20. Venezuela no tiene acceso a los mercados internacionales de financiamiento. Así ninguna economía puede crecer. Dicen, por cierto, que eso pudiera ser favorable porque de alguna manera evitaría el que los acreedores de Citgo pudieran meterle la mano. Ejecuten la garantía. Sí, ejecuten la garantía al final de cuentas. Correcto, es así. Pero sin embargo, hay mucho por construir en la política económica. Tenemos que terminar de entender que esto es un tema extremadamente flexible y rápido. Por ende, hay que dinamizar las decisiones. No se pueden tardar tanto. El tiempo político es uno y el económico es otro. Ahora, lo importante es que como el sector ejecutivo, el gobierno es el que toma las decisiones, es el que tiene que orientar las políticas públicas. Y si eso no termina de definirse, vamos a seguir con la política paquidérmica, pesado, todo, lento, todo. Porque tenemos que tener mayor flexibilidad, no una o 2 o 3 personas pueden tomar todas las decisiones porque humanamente es imposible, así sean excelentes gerentes. Hay muchas personas que podrían incluirse, y no me estoy haciendo publicidad ojo con esto, podrían incluirse en el Ejecutivo Nacional para tratar de sacar adelante la economía nacional. Creo que es clave en este momento. Bueno. Muchos elementos nos quedaron todavía de por medio, José Ignacio. En una próxima oportunidad que nos visites, poder conversarlos. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.